noches, bienvenidos y bienvenidas aquí a Hora Cero por un México con propósito. Y el día de hoy vamos a hablar sobre el efecto mariposa. Cómo impactan las elecciones de Estados Unidos en nuestro país en un corto, mediano y largo plazo. Vamos a hablar también sobre el impacto que tienen las empresas, en las industrias, también sobre las narrativas que hemos creído, cómo esto afecta en el imaginario colectivo y un poquito de otros temas más de cómo nosotros evaluamos y vemos todos estos temas que han creado tanta polémica en el mundo. Y bueno, te saludo, mi querido Adrián Salama. ¿Cómo estás, amigo? Buenas Dios, noches. muy bien, Gaby. Qué gusto verte a ti, a nuestro auditorio. Les recuerdo, por favor, compartan este programa para que muchas más personas tengan, pues ahora sí que un análisis un poquito más crítico y objetivo, con grandes invitados que hoy tenemos. Y pues sí es una realidad. Estados Unidos decidió, ¿no? Y al parecer también tienen problemas como nosotros. ¿Cómo ves, Gaby? ¿Qué También pasa? Ay, tienen no es esto cierto. donde tienen a su también cabecita de algodón, pero como naranja del otro lado. Así es. Y bueno, pues vamos a hablar un poquito de cómo todo esto nos impacta y algo también importantísimo es lecciones para nuestro país, ¿no? ¿Qué aprendizaje nos podemos nosotros quedar con todo esto que ha pasado? Y bueno, nos acompañan nuestros queridos amigos y equipo que forma parte de Hora Cero, que te voy a saludar, Ángel Deza, ¿cómo estás? Bien, bien, pues aquí ya empezando este maravilloso mes donde ya México se detiene y empezamos con, pues ya es Navidad, vamos al año que entra, a ver cómo nos, pues a ver cómo nos trata este diciembre, que será distinto por todas las circunstancias que hemos tenido, y a ver también exactamente qué nos trae de regalo Santa Claus, no tanto del Polo Norte, nomás del país del norte. Pues bueno, todo esto que platicamos para amarrar bien el 2020. Elenita, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, ¿cómo están? Qué gusto estar aquí. Y bueno, platicar de este tema que ahora está tan candente y que va a tener pues seguramente muchas repercusiones en la vida, pues en la vida pública, económica y en muchos sentidos de México, ¿no? Que son pues el resultado de las elecciones en Estados Unidos, y es un tener aquí a Antonio Michel, que es un experto en este tema. Aprovechando, ya que te mencionaron, Toño, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la mención. Me da mucho gusto verlos a todos y muy contento de estar en este espacio para platicar de un tema tan relevante para México. Gracias, querido Toño. Y mi tocayo, Gabriel Aguirre. Muy buenas noches, Gabriel. Querida tocallita, un abrazo a todos. Qué gusto verlos en este extraordinario programa de Hora Cero que ha generado pues tanta expectativa y tantos muy buenos comentarios en torno a los temas que se han venido trabajando. Sí, claro, hoy nos toca analizar un tema muy importante, particularmente en el ámbito económico. ¿Qué impactos tendrá para México? ¿Qué impactos tendrá para el mundo también? Entonces, vale la pena darle una revisada a este importantísimo tema. Muchas gracias, tocayito. Y sí, como dices, muchas gracias. Gracias a todo nuestro auditorio que ha compartido y le ha gustado este programa de gente normal compartiendo cosas que nos preocupan. Muy bien. Pues mira, yo lo único con lo que me gustaría abrir ahorita en esta primera ronda, como decimos mucho siempre aquí, ¿no? Ni nada es bueno ni nada es malo al 100%. O sea, la administración de Trump tuvo cosas muy positivas, muy positivas. Pero algo que sí, pues también me gustaría, para mí, en lecciones aprendidas, es que, como decían en los 4 acuerdos, sé impecable con tus palabras. O sea, tienes que tener cuidado cómo te expresas, como líder llevas una nación, cuál es tu narrativa, ¿no? O sea, no puedes estar con esta forma tan agresiva donde no hay generosidad y donde no hay valores tan bien implantados. Entonces, para mí yo creo que eso fue una de las grandes lecciones, porque también tuvo cosas muy positivas la administración de Trump. Pero bueno, hay consecuencias. Entonces, bueno, vamos a arrancar y te doy la palabra, Toño. Claro, justo en esta narrativa que decías de tratar de ver lo bueno y lo malo y ser un poco más objetivos, yo me voy a ir en orden cronológico y con ello voy a explicar cómo es que veo este impacto. O sea, si en enero, febrero incluso me preguntaban
quién estaba puesto para hacer la elección y quién podía ganar y demás, yo no tenía duda en que iba a ganar Donald Trump. Yo hubiera apostado incluso que ganaba Donald Trump. ¿Por qué? Por cómo se sentía su base de votantes y cómo habían recibido muchos estadounidenses los logros que él había prometido, lo que había cumplido, etcétera. Por ejemplo, en indicadores económicos, la economía iba muy bien. En términos de empleos, el desempleo estaba bastante bien, incluso para grupos que no son tan partidarios de Trump, como los afroamericanos, etcétera, ¿no? Se pintaba para que fuera una fácil victoria para la reelección. Y después vino COVID y la pandemia. Y con ello un mal manejo por parte del gobierno de Donald Trump, incluso comparado con ellos mismos, o sea, en cuanto a cómo han manejado otro tipo de situaciones similares, o sea, incluso Obama, cómo manejó la crisis económica 2008-2009, ahora la crisis económica emanaba de una crisis sanitaria, entonces se complicó mucho más la situación y evidenció muchas fallas del propio sistema estadounidense. O sea, era impresionante que el país que es, o sea, la superpotencia, el líder mundial que es, tuviera estos números. No, claro, era de esperarse por la cantidad de personas y de habitantes que tiene, pero también o sea, lo que sorprende es el mal manejo, las tasas que tenía y sobre todo lo que destapó, porque se evidenció una disparidad muy grave en el acceso a servicios de salud, en las oportunidades que tenían muchísimos estadounidenses de tener tratamientos o tener información necesaria para la prevención y sobre todo por los efectos económicos y el impacto que tuvo en grupos étnicos que suelen ser excluidos como los afroamericanos, los hispanos. ¿Y qué pasó? Eventualmente en las votaciones se reflejó eso. O sea, sobre todo en grupos que antes le habían dado el apoyo y el respaldo a Donald Trump en 2016, por ejemplo, los baby boomers, las personas mayores de 65 años. Ahora muchos de ellos se sintieron excluidos por las políticas públicas y por las decisiones que ha tomado Donald Trump, o sea, tomando en cuenta que van más o menos 230,000 muertos a causa de COVID en Estados Unidos, de los cuales 180 más o menos son personas mayores de 65 años. Eso que nos quiere decir que ellos se han sentido también excluidos y dejados de lado de las decisiones de Donald Trump cuando a él le da, que eso para mí en Estados Unidos tienden a decir que hay la sorpresa de octubre, ¿no? En el proceso electoral que termina en noviembre, siempre dicen que hay una sorpresa de octubre y me parece que en esta ocasión fue que a Trump le diera COVID, porque él pensaba, o sea, no lo tenía planeado. Le da COVID, se contagian 25 personas cercanas a él en la Casa Blanca y él pensaba que podía usar eso en su discurso de decir, el COVID no es grave, miren cómo yo salí, me siento 20 años más joven. Pero ¿qué pasa? Que las personas que han padecido, o sea, cualquier efecto negativo de COVID, ya sea que lo tuvieron o que sus familiares lo tuvieron o fallecieron, se sintieron hasta agredidos porque decían, yo no tengo acceso a esos hospitales y a esos tratamientos que tienes tú. Entonces, el tratamiento promedio era de $100,000, más o menos, de lo que se hizo Donald Trump. Y, pues, ¿quién tiene acceso a eso en Estados Unidos? No muchos. Y sobre todo los grupos segregados, en cuanto a oportunidades socioeconómicas, pues se sintieron aún más como excluidos. Entonces, llegamos al 3 de noviembre, donde era la elección, yo creo, más atípica que han tenido en muchísimo tiempo. El día antes se habían emitido ya 100 millones de votos por adelantado y por correo y que nunca se había visto, o sea, se hizo más que el doble del total de 2016 de votos por adelantado. Y entonces eso obviamente hizo que se tardara más el conteo y que al principio pareciera mucho más cerrado o que incluso podía favorecer a Donald Trump. Me acuerdo que todos estábamos viendo la pantalla diciendo, es que ¿qué va a pasar? Va a ganar Donald Trump otra vez, se va a repetir 2016. Y yo siempre decía, calma, hay que ver cómo quedan las votaciones y el conteo, porque hay que tomar en cuenta los votos por adelantado, que no fue el caso en 2016, sino que aquí teníamos una gran parte del padrón lo hizo de manera adelantada y eso beneficia a los demócratas. Entonces, eventualmente sale Joe Biden, llega a los 270 votos con la decisión de
bueno, con la inclinación de Pensilvania, que fue clave, y ya ahora ya también Nevada y ahora recientemente Arizona y potencialmente ya que se haga el recuento en Georgia y demás, quedará en favor de Joe Biden. ¿Y qué hace esto? Que la ventaja sea más amplia y Donald Trump tenga menos que argumentar. Y eso demuestra, para mí, me da mi esperanza porque en una elección donde podía parecer que Donald Trump tenía completo manejo de la opinión pública, de los mecanismos democráticos, etcétera, la ciudadanía emergió, las redes sociales se activaron, censuraron muchos mensajes de Donald Trump, las mismas plataformas de Twitter y Facebook diciendo esto no tiene aseveraciones que no son correctas, etcétera. Y eventualmente la tendencia favoreció a Biden, que es solo la cuarta vez en la historia en la que no gana la reelección el presidente. Y eso yo creo que es porque es una manera de reivindicarse el sistema democrático en Estados Unidos y la sociedad participativa. Y con eso me quedo yo. Y me da mucha paz que la empatía sí tenga un peso electoral. Que yo creo que fue el gran talón de Aquiles de Donald Trump. Claro, pero Adrián. así, ahorita, antes de que le demos la palabra a este Ángel, ¿no? Creo que lo que le falló a este presidente, honestamente, fue que trató a Estados Unidos como si fuera una empresa. Y se le olvidó que hay protocolos, ¿no? La mayoría de veces lo veías en el campo de golf, ¿no? No quiso estar en la Casa Blanca, estuvo en Nueva York, ¿no? De pronto como que él mismo también se saboteó, pensó que Estados Unidos iba a ser una empresota que iba a poder manejar. Yo tengo varios amigos allá que la verdad es que les gustó mucho su manejo de economía, pero como en una empresa, ¿no? Tienes generales de guerra y generales de paz. Y el problema es que parece que Donald Trump no es un general de guerra, ¿no? Porque justo cae una pandemia y se le va el barco, se le cae la empresa completa. Digo, también, ¿qué esperaban de un hombre que ha quebrado todas sus empresas? ¿No? O sea, de verdad es más un genio como de las finanzas y los impuestos para evadirlos que para crear riqueza. Entonces, no sé qué tanto también afectó esto y de pronto la gente como que sí dijo, oye, y si mejor si ponemos a alguien que sí ha estado en las guerras, alguien que sí tiene una como experiencia política y dejamos de pensar que Estados Unidos es una empresa y más bien es un país, Ángel. Yo me quedo con un momento memorable que sí, pues los que seguimos la parte de las comunicaciones nos impactó mucho. Está en todos lados, búsquenlo, donde un presentador afroamericano de CNN llora en el momento en que Trump, o sea, se anuncia que ya ganó Biden y dice algo muy claro, hoy es mucho más fácil ser padre en este país, porque yo les puedo decir a mis hijos, el carácter importa, el decir la verdad importa, el ser decente y el ser honesto importa, porque esa es otra, y eso es algo que no es nada más en Estados Unidos, alrededor del mundo estamos viendo un fenómeno donde hay líderes electos democráticamente que llegan y son notoriamente mentirosos, notoriamente racistas, y eso nos habla de una conciencia colectiva alrededor del mundo que, pues que a lo mejor, bueno, ahorita Estados Unidos puede caernos bien, puede caernos mal, pero está dando el primer paso como para decir esto ya no es admisible, ¿no? A lo mejor incluso ya si te metes en cuestiones cósmicas y de las eras y decir, bueno, esto del COVID y de esta pausa y esta reflexión nos ha servido para entender que este tipo de seres no solo no son admisibles, sino que además realmente pues son eso, como es Donald Trump, pues un castillo de cartas que le soplas tantito y se cae. O sea, él es un hombre que, como dices, quiebra todas sus empresas y él sale siempre millonario y sus pobres accionistas o los que invirtieron con él en la famosa universidad salen bailando. Y él, incluso creo que hubo un momento donde, antes de que saliera todo este asunto ya comprobado de que ha pagado $700 de impuestos en 16 años y donde alguien le preguntó en su campaña, para su primer y único mandato, oiga, pero es cierto que usted, ¿por qué evade usted impuestos? Pues porque soy muy listo. Y nos da mucha pena, pero todos tenemos ese trompa adentro que lo que puedas no hacer, y lo hemos hablado en programas anteriores como el de la bipolaridad, la ley que se cumple en los demás y que la use yo para lo que me sirva, pero si yo me la puedo brincar, si yo la puedo usar en mi beneficio y me puedo enriquecer a costa de los demás, pues
ni modo, ¿no? Qué bueno. Y aparte de todo, lo vemos como una cualidad. Y eso es lo que muchos, aunque les dé pena, nos dé pena decirlo, pero muchas personas lo ven, ¿no? Y admiran esas cualidades en una persona. Ojalá que, pues, por lo menos esto sirva para eso, que entender que importa, que para hacer política importa ser honesto, importa ser, empático, y no es esta cosa del yo me sirvo y agarra patín, ¿no? Creo Ojalá que que el pueblo demostró que los puedes engañar poco tiempo, ¿no? Digo, perdón por interrumpirte, Ángel, pero creo que es justamente lo que pasó. Esta parte en donde parece que no se puede engañar. A ver, Elenita, tú estás así emocionada, vas. No sé qué tanto sea verdad eso de que el pueblo no se puede engañar mucho tiempo. La verdad es que puede ser engañado durante mucho tiempo, no todo el pueblo, pero sí una cantidad de gente. Y te voy a decir qué pasa. Las elecciones no se ganan con las razones, se ganan con las emociones. Saber mover las emociones es lo que lleva básicamente a un candidato al triunfo, por desgracia. Y eso habla de una inmadurez de la ciudadanía, pero no solamente pasa en México, ya vemos que también en Estados Unidos sucede. Y ahorita lo que estamos viendo es que ese discurso polarizante que sirvió de estrategia y que sirve para los líderes populistas para llegar al poder, también llega a cansar, también llega a desgastar. A la gente no le gusta vivir en confrontación, prefiere la concordia en su interior. Y entonces llega un momento en que si estiras demasiado la liga se te puede reventar. Y yo siento que ese hartazgo pues ya tocó fondo en algunas personas y ya no lo ven como, qué bien, ¿no? Qué padre. Y bueno, es un arma de doble filo, evidentemente. Ahora la está usando para esparcir pues no sé si sea rumor o realidad, pero él al menos no tiene ahorita los elementos para asegurar que fue un fraude. Entonces, de hecho, creo que nadie los tiene. Entonces, ¿qué pasa ahí? Ya lo vivimos en México. No, lo vivimos con López Obrador en el 2006. Él dijo, fue un fraude, lo repitió hasta el cansancio y a veces las mentiras se pueden convertir, o las verdades no demostradas, se pueden convertir en verdades para una parte importante de la población y quedan ahí. ¿Y eso qué pasa? Que eso puede ser una espina, una piedra en el zapato para Biden, porque va a tener ahí siempre ese fantasma de fue fraude para una gran parte de la población y eso fomenta la polarización y la pues, dificultad para gobernar, ¿no? Eso por un lado. Por el otro lado de lo que decía Toño, ya terminó, la incapacidad, la ineptitud para manejar una pandemia, yo lo veo como un riesgo mucho más allá de lo que está pasando. En este caso, fue una pandemia pues de origen natural, ¿no? De alguna manera. ¿Y qué pasaría con un arma química? Biológica. ¿Qué pasaría? Uno esperaría que Estados Unidos tiene protocolos como para enfrentar un caso así. Y estamos viendo, en este caso, que no los tuvo. Que no los tuvo en una natural. Tampoco los tendría en un ataque, ¿no? Biológico. Eso también es algo que hay que tomar en cuenta. Muchas gracias, Elenita. Entonces, antes de darle la palabra a Ángel, que ya vi que quieres contribuir con todos estos temas, también hay un aspecto importante que queremos cubrir durante este programa, que es el impacto que van a tener las empresas dentro de lo que implica que haya ahora ganado Biden. Entonces, Gabriel, te escuchamos. Gracias, Tocayita. Yo la verdad es que sí quisiera quitarle este halo romántico al triunfo de Biden, ¿no? Creo que hay incluso algunas exageraciones en torno a que parece pues como la nueva esperanza del mundo, ¿no? En torno a lo que sucedió. Y la verdad es que creo que hay una claridad en el sentido del efecto que ha tenido pues, la narrativa de la confrontación. Ya Elenita creo que ya ha sido muy clara en este proceso y sí vale la pena como colocar algunos elementos muy puntuales sobre qué tipo de efectos particularmente puede tener esto en el ámbito de lo económico, en la relación con las empresas. O sea, evidentemente, claro que la llegada, la próxima llegada, ya cuando se confirme, como bien señalaba tanto Toño como mi querida Elena, pues esta complejidad del sistema electoral estadounidense, ¿no? En el que pues no hay un instituto electoral federal, esto se resuelve de manera estatal, ¿no? Con consideraciones, incluso con una legislación, pues que puede parecer pues muy arcaica,
pues todavía puede dejar ahí algunas lagunas con respecto a lo que bien decía Elena, ¿no? Esta configuración de fraude que, pues francamente, se ha dado en circunstancias muy particulares esta elección, como bien nos decía Toño, y pues habrá que esperar, pues francamente, ya la resolución de los organismos pues, electorales de cada estado para avanzar en este tema, pero pues no hay duda de que Biden llegará a la presidencia el próximo 20 de enero y con eso también se configura una nueva perspectiva en lo económico en México, es decir, claro que habrá una seguridad mucho más, habrá una certeza muy clara sobre las políticas que vienen por parte del próximo presidente Biden. Para México sí vendrán pues alguna presión muy importante en el ámbito de lo ambiental y de la reforma laboral, o sea, no hay duda que para Biden el tema ambiental es muy importante y para el tema del cambio climático, cosa que me parece que debe ser una celebración mundial, en eso sí, coincido, y aquí va a haber una presión muy importante del gobierno de los Estados Unidos para que se complementen algunas reformas que incluso ya se contemplan en el propio TEMEC para avanzar en ese tema y lo mismo en lo laboral. Ahí sí creo que México puede perder una serie de mercados porque sí veo una tendencia a recuperar acuerdos con China, acuerdos comerciales con China. En la época de Trump no cabe duda que el gobierno, digamos que México fue un elemento muy importante para la reactivación económica por parte de los Estados Unidos y esto habrá que considerar cómo es que pueda tener un impacto relevante, digamos, en la dinámica de las propias empresas y del proceso económico para México, ¿no? Entonces, creo que vale la pena como afinarlo, como identificarlo claramente. Creo que lo mejor que nos va a ofrecer la presidencia de Biden es que va a ser una presidencia pues con pocas sorpresas, pues es predecible. Creo que en ese sentido es bueno para el crecimiento económico del país y para el diseño de algunas políticas que las empresas puedan generar, pero en ese sentido me parece que habrá que matizarlo y esperar también cómo se va configurando el proceso de vinculación con América Latina, que bueno, que también me parece muy importante. Biden sabe de América Latina, tiene consideraciones al respecto y en ese sentido creo que puede ser algo también positivo para el ámbito de lo económico, particularmente para México, ¿no? Que justamente es donde yo quisiera que nos hablara aquí nuestro querido Antonio. ¿Cuál es el impacto de que nuestro presidente no haya ido a visitar a Biden? ¿Cuál es el impacto de que, pues tal vez Biden lo primero que va a tener que hacer es enfocarse en Estados Unidos para resolver la polarización tan grave que tienen? Y de verdad México va a ser como segunda parte o tercera, ¿no? En esta parte. ¿Cómo lo ves tú, Antonio? Se quedó impactado, Adrián. No, bueno, no. Se quedó muy Antonio, impactado. Algo importantísimo también, complementando un poquito lo que mencionaba Adrián, antes de que se haya quedado impactado por esta información, es que pues la cantidad de votantes que tuvo Trump todavía, ¿no? O sea, aquí es algo que tenemos que todos tener como muy bien considerado, porque pues son casi la mitad, ¿no? El 50%. Sí. Toño. Justo iba a ahondar en eso, porque algo que he reiterado muchísimo es la polarización social, la división social que hay en Estados Unidos, ¿no? Que se evidenció y se hizo todavía más profunda con estas elecciones, ¿no? O sea, tenemos por un lado unos estados, o sea, porque aparte se ve reflejado en cómo votan los estados, ¿no? Que no es lo mismo las costas o las ciudades grandes que las comunidades más conservadoras, más rurales, etcétera, ¿no? Entonces, vemos, por ejemplo, no van a ser las mismas preferencias lo que tiene una familia de agricultores en Iowa que la hija de inmigrantes en Nueva York, ¿no? O sea, y ambos tienen, o sea, o ambos grupos tienen que ser representados por un solo gobierno. Por ello es que vamos a ver mucha polarización ideológica también en los representantes. Y yo algo que quiero resaltar voy en relación con lo que decías, es que Trump a lo mejor se va, pero el trumpismo se queda. O sea, ¿qué va a pasar con estos ciudadanos? Porque llegan también legisladores. O sea, vamos a ver a dos representantes que, bueno, por un lado celebro que los republicanos van a tener más mujeres que antes y ya se sienten muy orgullosos de que dicen vamos a tener 23 mujeres en la Cámara de Representantes, pero con ellas llegan dos personas que defienden estas teorías de QAnon y que tienen toda esta teoría de conspiración por parte de los demócratas y demás, y es preocupante que lleguen esas personas a esas posiciones porque fomentan ese tipo de ideas.
Pero por otro lado, está el escuadrón de estas mujeres súper progresistas, liberales, etcétera, que también están en la Cámara de Representantes, donde está Alexandria Ocasio-Cortez y otras figuras como prominentes del progresismo estadounidense. Entonces, ambos bloques van a tener que coexistir y colaborar en el Congreso, y manifiestan también intereses y preferencias del electorado estadounidense. Entonces, en el mismo país tienen que coexistir estos grupos, y es claro que puede prestarse a que haya enfrentamientos, encuentros, diferencias, etcétera, que Trump lo que ha hecho estos últimos años, además de destaparlas, es profundizarlas, porque él se beneficia de eso. O sea, él gana de ir a decirles a los cubanos en Florida, es que Biden es un socialista, es un comunista, es un tata, porque los asusta. Y entonces, ¿qué hace? Que muchos cubanos en Florida y venezolanos votaron por Trump, ¿no? O sea, porque profundiza esa herida latente en la sociedad estadounidense. Ahora lo traigo a cómo nos va con México. Esta es una cuestión mucho más complicada, porque también hay divisiones en ese entorno. Y yo veo un gobierno de México que, por más que ellos digan que lo que están haciendo y su posicionamiento es para mantenerse neutral, el no pronunciarse es también pronunciarse, ¿no? O sea, eso es que nos tiene que quedar claro, porque apelan a la doctrina Estrada, cuando la doctrina Estrada no nos ha importado mucho con Bolivia, Venezuela, etcétera, pero bueno, esas son otras historias. Entonces, apelan a la doctrina Estrada y a los principios de política exterior de México para decir, no lo podemos felicitar hasta que hasta que se resuelvan, y esto es lo preocupante, hasta que se resuelvan los asuntos legales y que legítimamente, oficialmente ya tengamos el presidente en Estados Unidos. ¿Qué lectura se le puede dar a esto? Que no, o sea, no considera que sea legítimo el triunfo que ya anunciaron en Estados Unidos. Pero recordemos que allá, porque en algún momento hasta lo dice, hasta que las autoridades lo anuncian, allá no hay un INE y no hay un órgano que determine quién es el ganador, sino que cada estado tiene su conteo, y los medios de comunicación se basan en ese conteo para determinar quién gana y quién no. Por eso es que vemos que algunos le daban la victoria en Arizona antes que otros, etcétera. Como que los medios se basan en ese conteo y en las tendencias que hay para determinar quién gana cuál estado. Entonces tienen hasta el 8 de diciembre para certificar estos votos los estados, y de ahí los electores se juntan. O sea, cada estado tiene un número de electores para decir, ok, en este estado ganó Biden, en este estado ganó Trump, por ejemplo, Georgia, que tiene 16 votos del colegio electoral, los 16 vamos a votar por tal, ¿no? Entonces, eso es lo que tienen que hacer, y ya después se envía al Congreso, se valida, etcétera. Pero entonces, México se va a esperar hasta el 6 de enero que se reúne el Congreso a decir, sí, certificamos que estos son los votos, para felicitarlo. Eso tiene una lectura, pues, para mi gusto, importante. Yo con esto cierro. Con la lectura que yo creo que ellos le dieron sí es un costo, pero en haciendo una evaluación de costo-beneficio, pues miren, si no lo reconocemos, pues va a ser un inicio un poco tropezado, pero pues después lo podemos componer, porque a Estados Unidos también le conviene llevarla bien con México por el comercio, por la migración, seguridad. Entonces eventualmente vamos a encontrar la manera de llevarnos bien con ellos. De la otra manera, tenemos 2 meses con Trump todavía en el poder, puede hacer alguna locura, y sobre todo, y esta es la parte que yo creo que tiene más peso, sería una incongruencia mía decir, aquí ya reconozco el triunfo, cuando yo en 2006 me esperé, peleé voto por voto. ¿Cómo voy a reconocer a alguien que ya ganó sin que se acaben de contar todos los votos? Pero entonces se vuelve más una decisión personalista más que diplomática o política, porque en el costo político yo sí creo que puede representar un mal paso para comenzar la relación con Estados Unidos, sobre todo porque ya lo comentan en los mismos equipos de Biden y los medios de comunicación, cómo puede ser pues un mal comienzo para la relación bilateral, y que México, recordemos que es nuestro principal socio comercial, 80% de nuestras exportaciones se dirige a Estados Unidos, tenemos la frontera más transitada del mundo con ellos, y todos nuestros problemas más graves de inseguridad, de inmigración y, bueno, la necesidad comercial dependen de gran manera de la responsabilidad compartida con Estados Unidos. Entonces, este es el comienzo que queremos ver en la relación bilateral, y con eso doy pie a lo demás.
Ahorita estamos por entrar a nuestra última ronda, ya se nos fue de volada el programa, pero también algo que no hemos conversado dentro de este trompismo que se queda, aunque Biden haya quedado, es el peso latino. El peso latino que se vio reflejado ahorita, ¿no? Y pues en deportaciones, a lo mejor mucha gente no sabe, hubo más deportaciones en la administración de Obama que en la de Trump, nada más que las maneras fueron un poco más agresivas, ¿no? Y eso también tiene consecuencias. Elenita. Bueno, en cuanto al voto latino, también hay que ver, porque el voto latino, como ya dijeron, pues estamos hablando de voto muy diferente del cubano que del migrante mexicano, ¿no? Pero bueno, por otro lado, yo tengo una pregunta, Toño. Hay una contradicción aquí que me hace como crisis, como disonancia. Por un lado, los grupos ultraconservadores religiosos y de todo tipo, tanto en México como en Estados Unidos, dicen que es mucho mejor Trump. ¿Por qué? Porque ven a Biden como un socialista, que aquí en México va a favorecer la agenda de la 4T de alguna manera, mientras que Trump lo veían como un muro de contención, ¿no? Y por el otro lado, a Trump lo veían como alguien que imponía, o al menos no imponía una agenda progresista en temas que para esos grupos son muy importantes, como el no promover el aborto, etcétera, y ven como que Biden sí lo va a hacer. Entonces, eso me resulta contradictorio con una posición de un López Obrador que yo catalogo como, o él mismo se cataloga como de izquierda, y sin embargo prefiere a un Trump, ¿no? Anticomunista, antisocialista, y rechaza a un Biden que supuestamente debería de favorecer, si fuera tan socialista, una agenda como la de la 4T. Entonces, esa disonancia, ¿qué estamos viviendo? Es como esquizofrénico, ¿no? A ver, explícanos un poco, Toño, ¿qué está pasando aquí? No, claro, bueno, estoy completamente de acuerdo contigo y yo creo que me voy a ir primero con los hechos, ¿no? Antes de pasar a lo ideológico. O sea, se habla mucho de esta buena relación, supuesta buena relación entre Trump y López Obrador, pero la verdad es que no la hay. O sea, se han visto una vez sí, si bien fue la única visita que ha hecho el presidente López Obrador al exterior y demás, pues tampoco es que sea tan buena. O sea, hemos respondido mucho, es más una simbiosis que una amistad, en el sentido de respondemos directamente a lo que, a las amenazas de Trump, a lo que dice, a lo que como que pone en México, más que algo que esté acordado. Y por ejemplo, no sé, lo que pasó con el general Cienfuegos, o sea, que lo detuvieron sin siquiera, le avisaron a México así de, oye, en 2 horas va a salir la noticia. ¿Sí me explico? O sea, eso no se veía antes. Entonces, tampoco es que sea la mejor relación del mundo. Y lo del muro de contención aplica de ambas formas. O sea, si los demócratas, que al final de cuentas fueron quienes tuvieron más reservas y cláusulas en la negociación del acuerdo, también ponen ciertas trabas y ciertos límites, pueden contener ciertas decisiones del presidente López Obrador por la dependencia que tenemos en Estados Unidos. Pero yo voy a retomar algo que dijo Gabriel para responder esa pregunta de que quién nos conviene más. Yo creo que nos conviene más un presidente o un gobierno que sea más predecible. O sea, el problema con Trump es que no te permite construir una agenda ni una planeación porque es tan impredecible y tienes que estar 24/7 pegado al teléfono para ver qué tuitea, porque desde ahí gobierna. Entonces, tener un presidente que es más predecible, que es menos voluble, permite diseñar una estrategia de mediano y largo plazo más sólida y más estable. Y tenemos que también esperar a ver cómo queda conformado el Congreso, porque esa es la otra. O sea, en Estados Unidos, donde el balance de poderes es sumamente importante, la Cámara de Representantes va a quedar en manos de los demócratas, una presidencia demócrata, y algo que no hemos mencionado, pero que es sumamente importante, yo creo que una vicepresidenta que va a ser muy, muy, muy importante, que es Kamala Harris, que una figura muy fuerte y que le ganó muchos votos a Biden, pero bueno. Y queda un Senado que al momento parece ser que se queda con 50 asientos republicanos y quedan 48 los demócratas y 2 en juego, de los 2 de Georgia, que se van a ir a una segunda vuelta en enero. Si los demócratas llegan a ganar esos 2 asientos, se quedan 50-50, lo cual daría una mayor propensión a empates, pero quien rompe los empates es la vicepresidenta Kamala Harris. Entonces, en caso de que llegasen a tener las 3, por así llamarlo, los 3 bloques demócratas,
México sí se ve en una situación muy distinta, porque si ya empezamos mal con ellos en esta transición y tenemos diferencias en temas, y aquí voy con la otra parte de la ideología, porque López Obrador es de izquierda y es progresista, pero en algunas cosas, yo diría que las similitudes no son por la izquierda entre AMLO y Trump, sino por el populismo. El populismo puede cobrar cualquier polo de la ideología, del espectro ideológico de la política. Porque igual puedes ser un populista de derecha que trata de favorecer a las élites, de ser más conservador en temas sociales, etcétera. E igual puede ser aquí un populista que da dinero por programas sociales, pero se mantiene conservador en temas como polémicos. Y las similitudes en ese populismo se van a ver confrontadas con estas políticas de los demócratas de medio ambiente, laborales, aspectos sociales, la potencial legalización de drogas en algunos estados, etcétera, que a ver cómo México lo toma y sobre todo para aspectos en los que López Obrador ha tenido una política. O sea, si ahorita estamos con la Guardia Nacional desplegada por toda la frontera y llegan los demócratas a decir que van a tratar de cambiar la política migratoria para ser más receptiva, pues ahí chocan los posicionamientos. Entonces, eso va a ser, yo veo las similitudes con Trump más en un ámbito de populista, más que de ideológico de izquierda, y por ello es que puede encontrar mayor rispidez al inicio con Biden, y México tiene que ser muy cuidadoso en cómo maneja la relación más importante que tiene. Ok, muchísimas gracias. Querido Ángel, para ya ir cerrando. Yo traigo ahí algunos temas, uno para el señor terapeuta, porque tenemos también es que Biden no nos quiere. O sea, de pronto tenemos en los mexicanos esta cosa de nos tiene que querer porque somos adorables y aparte, pues que la política se basa en cariño. O sea, no se trata de que nos quiera, digamos. Si le caemos bien y nos quiere y nos invita a la fiesta de sus hijos, qué padre, pero la cosa sería nada más tener una relación, pues de cordial, civil, cortés, como dicen los americanos, pero sí, nos vamos por esta parte de las emociones que dice Elena, es que no nos quiere. Y por otro lado, y le pregunto a Marco, a Antonio, perdón, ¿qué va a pasar con tenemos hablando de política energética, el zar de la electricidad en el país no puede entrar a Estados Unidos porque tiene una orden de aprehensión en cuanto pise territorio americano. Y pues hay toda una serie de cartas de los congresistas que más allá de sus partidos, muchos se deben a su gente porque si no, no lo reeligen, donde dicen México está incumpliendo aquí y aquí y aquí y aquí y aquí, que ahorita se habían estado haciendo bastante mensos porque estaban todos pendientes de quién ganaba. Pero ahora que llegue Biden a la presidencia, sí, pues sí va a tener que atender eso. Entonces, ¿cómo nos va a ir también con ese lado? Muy bien, muy bien. Elena, ¿cómo ves? Pues bueno, vamos a ver qué pasa, porque en realidad no es nuestro palenque, no son nuestros gallos, nosotros no tenemos ninguna decisión y parece ser que aquí el debate está, bueno, como si lo fuera, pero no aquí me refiero al programa, sino me refiero a las redes de México, es ahí como tiros y troyanos, ¿no? De, no, porque por aquel, bueno, en realidad pues es lo que hay y nosotros no tenemos ahí una decisión, pues vamos a ver qué viene y lo más inteligente es trabajar con el que esté de la mejor forma posible, ¿no? Y sentar las bases para que así sea desde ahorita por parte del gobierno. Yo creo que ni siquiera era necesario que tomara una posición López Obrador. Si Biden tuvo la iniciativa de acercarse, ahí ya no dependía de él ese acercamiento. Lo menos que podía haber hecho era tomar el teléfono y decir, hombre, pues le deseo lo mejor al que resuelvan en su país y espero trabajar en una agenda común en los mejores términos y conveniencia para ambas partes. Punto. Y así se lavaba las manitas. Yo ni tuve o sea, no quedaba mal con ninguno. Aquí evidentemente quedó mal con uno, que probablemente va a ser el que va a ganar. Y pues ahí ya estamos perdiendo de entrada, ¿no? Entonces, pues ahí ojalá que eso se pueda rectificar, porque aparte se está haciendo ríspida la transición en ese sentido para todos. Claro. Gabriel. Bueno, la verdad es que ha sido muy, muy emblemático todo lo que se ha platicado el día de hoy. Francamente, creo que nuestro público va a tener como un análisis muy
claro de estas consideraciones ahí con el extraordinario análisis que ha hecho mi querido Toño. Pero sí, claro, coincido en que tenemos que ponernos, digamos, a aprender estas lecciones por parte de lo que pasó en los Estados Unidos. Pues, evidentemente el mal manejo del COVID va a tener un efecto, seguramente esto también va a pasar en México. Y esta narrativa de la confrontación es muy delicado. Estados Unidos pues empezará un nuevo proceso, digamos, con un nuevo presidente, muy confrontados, algo que pues sin duda parece que es lo que provocan este tipo de liderazgos populistas, ¿no? Y ahí quizá la única reflexión para dejarlo acá en el programa es pues que sí, esta política de la confrontación pues realmente puede tener resultados a la inversa de quien la promueve, ¿no? Entonces habrá que estar muy al pendiente de eso que suceda y ojalá, reitero, que por lo menos en los Estados Unidos haya esta política de certeza, de certidumbre para las empresas y ojalá también tenga un reflejo aquí en México, porque esto de amanecerte con las mañaneras con noticias que realmente le afectan cada día a las empresas, pues vaya que va a tener un efecto muy importante. Coincido con Elenita, hay que preocuparnos por lo que pasa acá y ojalá que allá en el vecino del norte también las cosas se tranquilicen, porque eso también pues tiene un efecto muy importante para todos los demás, ¿no? Muchas gracias, tocayito. Adrián. Pues mira, yo como bien dicen todos ustedes, ¿no? Creo que si Estados Unidos le va bien, a México le va bien, ¿no? Me queda clarísimo. Yo siempre he dicho esto y a veces hasta me han catalogado como mal mexicano, pero creo que si nosotros como mexicanos, aunque Ángel haga eso, ¿no? Pero si nosotros como mexicanos de verdad empezáramos a ver hacia dónde va Estados Unidos y empezáramos a trabajar en aportar justamente lo que van a necesitar, de verdad este país tendría mucho más éxito. Ahorita vienen los drones como cosa loquísima con Amazon, una locura lo que van a hacer y en México podemos arreglarlos. Tenemos una muy buena mano de obra, tenemos gente muy inteligente, pero no nos estamos educando hacia allá. Y me preocupa que es que no nos quieren. Pues, ¿qué importa si no nos quieren mientras podamos trabajar, ¿no? Y nos puedan generar este tipo de empleo. Pero bueno, es lo que yo dejo a este programa el día de hoy, mi querida Gaby. Muchas gracias, amigo. Y pues yo con lo que me quedo, digo, la verdad fue un programa muy rico, tiene muchísima carnita. Como dice Elena, no es nuestro palenque, pero pues sí nos salpica. Entonces, pues eso es algo que tenemos que tener todos muy conscientes. Y pues yo creo que hay algo, bueno, que yo siempre sueño, ¿no? Es uno de mis sueños. Cada país tiene que tener una cultura y esa no se puede sacrificar, ¿no? Dentro de todo lo que es, o que se ha hablado como un proyecto de nación. Entonces, ya sabemos que, por ejemplo, decía bien Toño, ¿no? La volatilidad, no puede un presidente ser así, porque entonces desestabilizas, aunque seas o no seas de qué lado, izquierda, derecha, verde, morado, no importa. O sea, si hay ciertas directrices o ciertos comportamientos de un líder que tiene que cumplir para llevar ese cargo, así como algo gran enseñanza que hemos tenido en estos tiempos, que antes de ser un buen líder tienes que ser una buena persona. Y son cosas que no se pueden sacrificar. Entonces, ya después de eso, lo demás será adicional, no tenemos que estar todos de acuerdo, pero sí cumplir mínimos indispensables para poder estar a frente de una nación. Bueno, pues ya sería todo por nuestra parte aquí en Hora Cero. Muchísimas gracias por haber escuchado y visto este programa. Compártelo, la idea es podernos educar en muchos aspectos, empezar también a discernir y pensar de forma distinta para tener resultados diferentes. Muchísimas gracias, muy buenas noches. Hasta luego. Abrazo, buenas noches.